a nombre de la Cátedra Luis Barragán y a nombre de la Academia Nacional de Arquitectura, Capítulo Monterrey, que nos hace el honor de tener su sesión mensual junto con este evento, Encuentro con la Ciudad. Les damos las buenas tardes. También saludamos y damos la bienvenida a las personas que nos ven remotamente por medio de la Universidad Virtual. Antes de iniciar el Encuentro con la Ciudad, quisiéramos proceder a la premiación del 12º concurso de dibujos Rincones del TEC, para el que en esta ocasión contamos con la participación de Saskia Juárez, Hugo Chávez y Elisa Rubalcaba, que fueron jurados de este concurso, y a los que les pedimos por favor pasen a este presidium para que la presidenta de la Cátedra Luis Barragán, Capítulo Monterrey, les entregue un reconocimiento. Por favor, si en la sala se encuentra alguno de los jurados, nos gustaría agradecerle personalmente su participación. Creo que Elisa Rubalcaba. El dibujo o hacer dibujos no es peculiaridad de los arquitectos, entonces se invita a todos los que forman parte de la comunidad tecnológica de Monterrey en todos los campus del sistema a que participen. Y bueno, vamos a mencionar primero a los que obtuvieron una mención honorífica. Ángel García Castillo, por favor. Luis Guillermo González Torices, Margarita Urquiza Fernández, dígame. Luis Alfredo Luna Lara, estoy en un evento, termino como a las 9:30 de la noche. Camila López Zorrilla. Sí, estoy en marco. Natalia Solís Gutiérrez. Ok, gracias. Guillermo Ruiz Ibarra. Ignacio Álvarez Guerra. Jonathan Rafael Lira. Algunos de ellos son de otros campos, ¿verdad? Juan José Rubio. Olga Valenzuela Robles, quinto lugar en el concurso de dibujos Rincones del TEC. Juan Carlos Loyo Martínez, adelante. Cuarto lugar. Carlos Alberto Puente, tercer lugar. Carlos Alberto Domenzain, segundo lugar. Finalmente, al primer lugar, quiero que lo recibamos con un fuerte aplauso, Alejandro Cornejo, del Campus Monterrey. Muchísimas felicidades, muchas gracias Elisa por habernos apoyado siendo jurado de este esfuerzo, promover el dibujo entre los que forman parte de la comunidad tecnológica de Monterrey. Es otro de los propósitos de nuestra cátedra, como este de tener un diálogo con la ciudad, ¿verdad? Y ampliar nuestro
nuestros lugares de presencia, ¿verdad? Y nuestras relaciones, como con la Academia Nacional de Arquitectura Capítulo de Monterrey y con Marco, ¿verdad? Entonces vamos a dar inicio al encuentro de la ciudad, auspiciado por el Tecnológico de Monterrey. Es un honor para nosotros, Tecnológico de Monterrey, contar con su presencia. El tema de discusión de este encuentro será arquitectura, poder y sociedad. Antes de iniciar presentando a cada uno de los integrantes de esta mesa, quisiera agradecer especialmente a la licenciada Beatriz de la Torre, que forma parte del Consejo del Museo de Arte Contemporáneo Marco, por todo su apoyo para que se realice este evento. Muchísimas gracias, licenciada de la Torre, por permitirnos estar en este hermoso lugar. Nuestro panel de esta noche está conformado por el arquitecto Pedro Ramírez Vázquez, conferencista magistral. Ramón Vargas Salguero, conferencista del curso previo. Lauria Nava, arquitecta y planificador urbano. Juan Ignacio Barragán, secretario de Desarrollo Urbano del municipio de San Pedro. Roberto Chapa, arquitecto, catedrático del Tecnológico de Monterrey y actual secretario de la Academia Nacional de Arquitectura, Capítulo Monterrey. Eduardo Padilla, coordinador nacional de la Cátedra Luis Barragán a nivel país, a nivel México. Finalmente, para este foro, nuestro moderador será el arquitecto Fernando López, presidente de la Academia Nacional de Arquitectura Capítulo Monterrey, y a quien agradecemos por su valiosa aportación a este evento. Damos inicio a nuestro foro. Muchísimas gracias. Fernando, tienes la palabra. Gracias. Buenas noches a todos. Estamos muy complacidos de esta invitación de la Cátedra Luis Barragán. En lo sucesivo estamos en este proyecto de compartir eventos y compartir esfuerzos en la discusión de la arquitectura y el estudio de la arquitectura. Doy también la bienvenida a los distinguidos invitados. De cierta manera, en esta, iba a decir en esta próxima sala, están representados varios factores de la arquitectura en el quehacer arquitectónico y quehacer político. Frase frecuentemente repetida por el arquitecto Pedro Ramírez Vázquez. También lo son ciertamente de varias generaciones de arquitectos que representan la evolución de la planeación y control del desarrollo urbano, por lo menos en los últimos 40 años. Quisiéramos tocar algunos temas. En la temática sería hacer una ronda de comentarios, básicamente de la planeación, la figura del arquitecto y las instituciones públicas de la planeación, un proceso que ha habido en estos 40 años, al proceso democrático de las decisiones, a la arquitectura institucional, a la arquitectura para el desarrollo de la sociedad. Y por qué no también hablar de las ferias, las fiestas, las olimpiadas y estos eventos que son un pretexto para limpiar la casa, para equipar las ciudades y para formar parte de los proyectos públicos. Empezando con el primer tema, un poco dirigido a los tres, arquitecto Ramírez Vázquez, Claudio Nava y Juan Ignacio Barragán. Este proceso de la planeación que había en los 80s, una planeación ciertamente centralista, fue cuando surgió el primer plan nacional de desarrollo urbano, planes estatales y planes municipales, entre ellos el de San Pedro. Al día de hoy se creó la Secretaría de Obras Públicas, se le agregó la AH, de Asentamientos Humanos, apareció la SEDU, la Secretaría de Desarrollo Urbano,
Con algunos años se le agregó la E de ecología, la CEDUE, algunas de ellas todavía son así. Y hoy en nuestra región existe una separación de la planeación, la ecología y la obra pública, al menos en algunos, en el Estado y posiblemente en algunos municipios. ¿Cómo vemos en estos 40 años, a partir del primer Plan Nacional de Desarrollo y la reciente creación de la Agencia de la Planeación? Quisiera comenzar con ustedes. Bueno, el tema es indudablemente de un gran interés permanente. Siempre tenemos las mismas reflexiones que hacer sobre esta necesidad de conjugar tantos factores que intervienen, que deben intervenir en el desarrollo urbano de un área, sea de la ciudad, sea del municipio, sea del estado. Creo, por lo que yo recuerdo de enseñanza, que al menos a mí me fue muy útil durante muchos años, el tenerla en cuenta, aun cuando no me haya tocado o no haya tenido la debida intervención para hacerlo real, fue una expresión que nos dio a quienes en ese momento estudiábamos urbanismo el arquitecto José Luis Cuevas Pietrasanta. Les hablo, como casi todo lo que yo hable, pues son recuerdos ya de la historia de la educación, porque todo cambia y todo tiene muchos giros. Recuerdo que el urbanismo era en esa época una materia optativa. En la profesión, en el estudio, nos daban la opción de escoger como esa materia optativa entre la hiperestática, que entonces empezaba a estar de moda, y el urbanismo. La hiperestática en ese momento era una novedad, pero ahora es una realidad en todo procedimiento de estudio y de realización. Ahora ya se ve todo el cálculo estructural unitario, completo. En aquella época se creía necesario separarlo. Eso tan era absurdo que desapareció un poco tiempo después. El otro era el urbanismo. Como era optativa, la hiperestática no me interesó, pues abiertamente como producto de la edad y de la época, porque no me gustaron tantos números. Pero del urbanismo, en su primer contacto con nosotros, don José Luis Cuevas nos dijo: no quiero engañar a nadie, les quiero advertir que el urbanismo sin el poder es hobby. Si en el urbanismo no coincide la voluntad política, el urbanismo se queda en escritos para la historia. Fue una de las motivaciones que me guiaron mucho cuando, a raíz de la decisión de la UNESCO en Vancouver, en que se pidió que se hiciera énfasis en el estudio de los asentamientos humanos, y que originó de ese estudio directamente en ese momento en México, era los últimos meses del gobierno de Luis Echeverría,
se originó que se estableciera ya la ley de asentamientos humanos para la organización gubernamental. En aquella época, pues tal vez los jóvenes afortunadamente no lo vivieron y no lo conocen. En aquella época, pues para aprobar una ley tan importante como esa, pues bastaba la afirmación, las palabras mágicas del presidente de la República. No hubo discusión de Congreso, pero se estableció la ley de asentamientos humanos. Al establecerse el cambio de gobierno, por tal vez antecedentes de haber heredado la clase de urbanismo del maestro Cuevas y haberla impartido durante varios años, al darse la oportunidad de un nuevo gobierno y recordando esa expresión de guía de que el urbanismo sin el poder, es decir, el urbanismo sin la voluntad política, se vuelve estudio interesante. Pero en ese momento, por fortuna, sí el Estado en sus altas esferas fue comprensivo y lo entendió. Y de ahí, para cumplir con una ley que guiara los asentamientos humanos, se derivó la creación de una Secretaría de Estado, la SAO, que de momento parecía una secretaría absorbente, porque tomó las funciones, por ejemplo, del patrimonio, las funciones de la Secretaría de Recursos Hidráulicos en cuanto eran necesidades de agua potable y sanitarias. Absorbió también pues la propiedad inmobiliaria del Estado, perder la tierra donde la gente se asienta. Entonces fue una secretaría para el momento demasiado amplia, pero que afortunadamente se logró. Hubo voluntad política para que todo eso se juntara en la Secretaría de Asentamientos Humanos y Obras Públicas. Se agregó Obras Públicas porque se consideró, como además sigue siendo real, que las comunicaciones, sobre todo la de los aeropuertos, pues son verdaderos índices y detonadores del rumbo y crecimiento de un área metropolitana, porque provoca movimientos de población, económicos, todos que forzosamente influyen en el desarrollo urbano. Y para lograr el equilibrio de tantas funciones que requiere la atención de los asentamientos humanos, tenía que haber coherencia con el agua potable y el drenaje, porque era frecuente, lo habíamos vivido, que las tendencias naturales de crecimiento, a veces por topografía, a veces por razones económicas, no coincidían con las que tomaba el área del saneamiento
y del agua potable, porque eran programas que actuaban independientemente. Entonces, por unas razones se determinaba el rumbo, el sentido del uso de la tierra, de los servicios que iba a dar, y por otro lado otra dependencia inducía el agua potable hacia otro sentido y hacia otro lado, no se complementaba. Una secretaría de ese tipo daba la impresión de absorbente y en realidad la función era complementaria. Es tratar de hacer congruente la atención de todo lo que influye en el crecimiento y en el sentido del asentamiento humano. Y eso pues fue simplemente la comprobación de lo que nos había dicho el maestro Jueves. El urbanismo, la planeación, sin voluntad política, es decir, que es hobby, es tema interesante, pero no factor de acción. Es lo que yo recuerdo. La vida del país ha cambiado mucho. El sentido de las autoridades es también otro. Entonces, seguramente, ya de lo que yo le hablo, les platico, pues creo que solamente lo deben tener como arqueología del desarrollo de las ciudades. Eso es lo que podría comentar. Estados municipios faltaba todo, faltaba escuelas, museos, y también, de cierta forma, la Secretaría le daba servicio a todas las entidades o a todos los programas de museos, de hospitales, de escuelas, etc. Casi llegaba un paquete al municipio o al estado con todo el dinero para que se hiciera su teatro de la ciudad, su teatro municipal. Ahorita quisiera preguntar, al día de hoy, el otro lado de la moneda del municipio y el estado, en otro formato. Bueno, pues actualmente en el ámbito nacional está habiendo una gran transformación en los esquemas de planeación y gestión de la manera de hacer las ciudades. Y están surgiendo nuevos organismos que su principal ingrediente viene siendo la participación ciudadana, en donde se le está dando cierto poder también a la toma de decisiones y a que ellos participen y sean parte elemental en el desarrollo urbano. En el caso aquí de Monterrey, pues hay varios organismos, pero ahorita surge la Agencia para la Planeación del Desarrollo Urbano como un organismo un poco innovador de vanguardia, descentralizado, cuya propuesta es la inclusión de nuevos esquemas de planeación, pero más enfocados a la gestión, que tiene que ver más ya con la acción de ciertos proyectos en el desarrollo de la planeación. Obviamente es un tema, todavía hay mucho que hacer, es todavía un reto, porque implica toda la participación de muchos actores, muy diversos actores, en donde es muy necesaria y muy importante la coordinación efectiva de todos estos organismos, principalmente cuando se da en un ámbito estatal y hay muchos esfuerzos en el ámbito municipal, ¿no? de planeación. Entonces, yo considero que estos nuevos esquemas son muy importantes hoy en día en la gestión de la ciudad, porque implica un reconocimiento muy fuerte a esta participación ciudadana que antes no se tenía, ¿no? Pero considero que todavía el tema de la participación ciudadana es un tema que se tiene que trabajar todavía mucho, porque es muy importante que se tomen en cuenta las decisiones de los demás organismos, ¿no? Pero también es muy importante mencionar que en el ámbito del desarrollo urbano son muchos los actores, que no nada más debe de caer en un solo organismo, sino en todas aquellas actores que están involucrados en el quehacer de la ciudad, ¿no? Desde la iniciativa privada, inmobiliario, el municipio, asociación civil, etc. Ojalá nos dé tiempo de platicar aquel ejemplo de Suiza con el arquitecto ahorita, de la
el otro lado de la democracia, ¿no? Posteriormente entonces apareció aquí la democracia, la consulta pública, la participación ciudadana, de ser todo un organismo rector y apuntarte, Juan, tú estás viviendo directamente todo ese efecto. Pues sí, ciertamente la participación ciudadana ha progresado muchísimo, pero es una participación ciudadana que tiene en la actualidad un gran resentimiento hacia el urbanismo. Y eso a quienes nos toca enfrentar esta problemática, pues es difícil. Yo les voy a dar un ejemplo muy sencillo. San Pedro Garza García, un municipio pues rico, quizás el más rico de México, tiene una ciudad hermana que se llama Plano, Texas. Muy bonita, por cierto, plana completamente. Y en 1956 ambas ciudades eran más o menos del mismo tamaño y en la actualidad son más o menos del mismo tamaño. Plano, Texas es un poco más grande que San Pedro. Pero la diferencia fundamental es que en 1956 Plano, Texas, con 10,000 habitantes, generó un plan maestro de desarrollo urbano que fue conocido, aprobado por toda la ciudadanía, y todas las personas que fueron llegando a Plano, Texas, sabían a dónde iban. Y si no les gustaba un lugar, se iban a otro y escogían, bueno, yo quiero vivir cerca de la zona industrial, yo quiero vivir cerca de la zona de servicios, yo quiero que haya centros comerciales de barrio, cerca de mi casa, etc. El ciudadano que llegó a Plano, Texas, llegó y tomó decisiones urbanas muy sensatas. En cambio, en San Pedro Garza García, ciudad hermana, el primer plan de desarrollo urbano municipal lo tuvimos en 1993, cuando la población del municipio era el 98% de los que viven hoy día. Y entonces todo lo que hemos venido haciendo en San Pedro es ahora sí que actuar de bomberos, a arreglar situaciones, a componer problemas, con una ciudadanía altamente participativa de la cual nos sentimos muy orgullosos, pero que está resentida contra el desarrollo urbano, está resentida contra todos nosotros, en lo que a todos nosotros nos corresponde de esa parte. Y bueno, va a haber un proceso largo, lento, de ir arreglando, acomodando las cosas. Yo siento que en estos 10 años, de 1993 a la fecha, se ha estabilizado un poco la situación en el municipio, pero sigue habiendo mucho recelo, sigue habiendo mucho resentimiento hacia los planificadores y hacia los arquitectos. Y en los que en este momento a mí me toca estar en esto, bueno, hemos llevado el tema de la planeación participativa a su máxima expresión, es decir, los planes los hacen los ciudadanos. Nosotros como secretarios tenemos una función de asesores técnicos de un consejo ciudadano al cual se le da un curso de capacitación básico. Y ellos hacen los planes, mismos que luego tendrá que avalar el cabildo, que ese es ya todo otra historia. Y finalmente nosotros sí tenemos un papel importante, puesto que como asesores, de alguna manera vamos orientando sus decisiones, los vamos informando, pero los planes son 100% hechos por la ciudadanía. ¿Esto en qué cambia? La verdad cambia muy poco. Los ciudadanos son muy sensatos. Finalmente, si ellos reciben una información y una capacitación, ellos son muy sensatos. Lo que cambia es que aumenta la confianza hacia la autoridad. Es decir, con estos procesos participativos, lo que estamos recuperando es un poquito de confianza de esa perdida por ese gran resentimiento que les digo la ciudadanía en San Pedro, como en todo Monterrey, quizás en todo México, ese resentimiento que le tiene a la planificación y al urbanismo, porque quizás nuestras instituciones llegaron demasiado tarde. Yo con eso. ¿Algo? Sí, yo soy
me acordé que mi hermana, una de mis hermanas, estando yo pasando unos días con ella y su marido en Los Ángeles, en una casita que tiene allá, llegó una invitación de la Oficina de Planificación del municipio, en donde les decía que ahí en el barrio, en tal esquina, en tal esquina, acababan de recibir una solicitud de hacer un edificio tal y cual, venía la perspectiva del proyecto, los planos de distribución, la inversión, las colindancias que esperaba la autoridad que sucediera alrededor, incluyendo los servicios públicos, el recoger de la basura, el abastecer de todos, además el tránsito, además los empleados, los que iban a producir, un flujo de empleados, camiones. Eso todavía no lo recibe todavía el ciudadano común y corriente. Pero ahí va. Ah, sí, ese lo Tenemos en San Pedro de Garza todos los permisos desde que entran a la Secretaría hasta que salen, están en la página de internet. Se sabe exactamente. Ahí la diferencia que es que en lugar de preguntar ahora es por internet. llega a tocar la puerta un señor y me enseña a mí todo lo que va a pasar, lo que planea el municipio a la vuelta de mi casa. Bueno, no tengo que consultar te ningún invito a que entres a la página de internet de San Pedro. qué problema. La tecnología en todos sentidos nos trae muchos cambios. La información ahora a través de una página de internet es magnífica, sí, para orientar o para conocer a fondo la participación ciudadana, pero siempre se da en función de las características, pues digamos, políticas, para no caer en el término de decir en las decisiones democráticas, porque todavía no conocemos el verdadero valor y la verdadera importancia de la democracia. Pero sí me trae el recuerdo de cómo se da en la ciudad de Lausanne, en Suiza, donde he tenido oportunidad de trabajar. Ahí se publica quincenalmente una gaceta de la autoridad planteando los problemas que quiere atender o los problemas que quiere conocer la población. Eso le llega a ese boletín en la Gaceta Municipal a toda la población que tiene su impuesto predial y lo cumple. Eso se registra quincenalmente, se pone en un buzón que existe zonalmente para que ya una vez conocido por la autoridad lo somete a votación. Naturalmente eso depende de la cultura, porque resulta que esa información que se le pide a la ciudadanía que intervenga se publica en la Gaceta, pero la Gaceta la leen todos. Las respuestas o las propuestas se depositan en ese buzón conocido de todos, su ubicación. Nadie rellena el buzón, nadie le pone otras cosas, nadie se roba el buzón. Y entonces, sobre esa base, se toman las decisiones de acción del gobierno. Pero bueno, es otra cultura. Y cuando ahora en los programas de televisión todo es soñar, pues no caigamos, no podemos caer en el sueño en una consulta de ese nivel, de esa altura y de ese cumplimiento que nos haría mucha falta para ello.
pues simplemente el ser suizos y no lo somos. Si viviéramos anticipado que hace 6 semanas tengo que hacer fila cerca de 1 kilómetro de carro por carro para llegar a mi casa, yo hubiera opinado diferente. Y sigue, continúa. Juan me dice que ya se va a acabar dentro de un mes. Ya quisiera verlos haciendo colas en el automóvil, la vuelta de rueda y baches, escombros. Es terrible. Sí, quisiera más observar esto, hablando de las esferas de poder. Probablemente las ciudades mexicanas, entre ellas Monterrey, se desarrolló mejor cuando el poder era absoluto, en tiempos de la colonia, se da un registro casi total de las edificaciones y de todas las estructuraciones urbanas que decían. En nuestro medio, quizá las únicas intervenciones que hubo en ese tiempo fue la de Jean Creuset y posteriormente Isidro de Amsterdam. Fue quizá la única vez que se hizo una planeación urbana más o menos adecuada y después se abandonó esta planificación. La ciudad creció después de la independencia, la reforma, la revolución. Todo fue un desorden urbano terrible. Se hicieron planes pero nunca se llevaban a cabo. La ciudad crecía de manera natural, caótica, y los planes que se hacían todavía un poco bajo la idea de que la ciudad es un sueño, porque siempre se han hecho estas propuestas utópicas o utopistas, pues simplemente quedaban en papel. Carlos Contreras en el 36, Gutmund en el 52 aproximadamente, hasta Cortés Meiro en el 65. Probablemente la ciudad siguió creciendo de manera autónoma, un poco apagando fuegos, los planes, las autoridades, y quizá no nos hemos dado cuenta de que las cosas han cambiado tanto que ahorita necesitamos adelantarnos a circunstancias. Estamos en un nuevo milenio, quizá haya que cambiar los paradigmas que nos han posibilitado observar la sociedad de nuestro tiempo. Estamos cruzando un umbral muy importante. Se hemos dejado la época de Kratos, de los gobiernos, de las autoridades como responsables de todo, y estamos entrando a una época de letos, donde la sociedad tiene la responsabilidad sobre sí misma. Pero no creo que tengamos los mecanismos todavía para esto. Hay muchos signos de que apuntan para que las cosas se den así, pero no hemos hecho los mecanismos adecuados para que la sociedad sea realmente participativa. La sociedad no está organizada. Hay muchas células de acción dentro de las sociedades civiles, pero no están organizadas. La ciudad no le veo perspectivas cortas de una organización, y quizá nuestra labor ahorita sea más bien tratar de prever situaciones que están por venir, pero abriendo un poco la perspectiva a esta participación más profunda de lo que parece. Necesitamos cambiar nuestro punto de vista también sobre el Spotify. Cambiando un poquito, porque tiene tres partes el nombre de esta mesa: arquitectura, poder y sociedad, para dejar un poquito la parte urbana, no porque ya se haya agotado, pero usted habla de la arquitectura como una actividad de servicio, y me llama la atención cuando habla usted de un espacio que el niño entre sin miedo y salga sin traumas, o cómo se comporta la gente, es decir, el sentido de la arquitectura para la sociedad, el sentido de un edificio. En el caso, por ejemplo, de la Basílica de Guadalupe, que además es un autoencargo que usted se hizo, a raíz de que le dio en el periódico que querían hacer un algo, pero decía usted que usted salió a observar los domingos, los sábados y domingos, a ver qué era lo que decía la gente. Eso contra una arquitectura de autor, o contra esa arquitectura que sale con buenas fotos.
Es un tema, se lo da a los valores prediales cercanos, que es, digamos, otro grado de la ciudadanía, es otra, la que va decidiendo por capacidad económica. La otra, participación ciudadana, que es la que más quisiéramos, porque es la más humana, es la realmente humana, es la de entender y vivir directamente los problemas de la gran población, de que en muy raras ocasiones se le atiende en el tiempo y en la importancia, la profundidad que tiene. Entonces, la arquitectura en sí es interesante, pero no mucho para ser detonador de desarrollo urbano. Obedece a los detonadores de otro tipo. Es respuesta a los detonadores económicos. Y entonces sí, la arquitectura deja ejemplos importantes. Pero ya al nivel del desarrollo urbano, de una colonia, de un municipio o de un estado, la arquitectura pues es un elemento importante, más lucidor para el arquitecto y para el fotógrafo que para la realidad de atender a la población. Entonces, no siento que la arquitectura en sí debamos creer que vamos con nuestras acciones a orientar ni menos a resolver los problemas del desarrollo urbano. Somos una parte, en algunas ocasiones, benéficas y en la mayor parte de las veces sin mayor beneficio real del desarrollo urbano. Se convierten en anécdotas en la historia de las ciudades. A mí me parece muy importante varias cuestiones. Una que no quisiera dejar de lado es el hecho de que en el contexto de la Academia Nacional de Arquitectura se esté planteando este tipo de pláticas, este tipo de conversaciones sobre temas que realmente, al menos por lo que yo voy a procurar hablar por el sitio donde me encuentro, por el Distrito Federal, no son frecuentes por ello. No sé, sinceramente no estoy al tanto de toda la labor que están haciendo ustedes, aunque nos llegan las noticias de lo efectivos que son, pero no sé realmente qué temáticas están trabajando. Pero lo cierto es que hablar de poder y arquitectura, así para tomar las palabras aisladas, son conceptos que no han podido tener la atención de los arquitectos. Más bien los arquitectos e incluso en la Academia Nacional, donde están representadas personas con amplísima experiencia, estos temas están dejados de lado. En este sentido, sí, lo primero que quisiera decir es una gran felicitación por el hecho de que en el contexto de la cátedra de Luis Barragán y además con el apoyo, la colaboración o participación de la academia se estén tratando este tipo de problemas, porque realmente tal vez son los problemas cruciales del futuro de nuestra profesión y más de eso tal vez el futuro de lo que acontezca con este país y con muchos demás. A mí me parece muy interesante lo que acaba de decir y lo que dijo hace un momento el arquitecto Reveles Vázquez, porque para quienes no estén muy enterados de la labor de él, está hablando de una persona que participó en el primer gran plan nacional. El Plan Nacional de Escuelas junto con el Plan Nacional de Hospitales fueron los dos primeros grandes planes extraordinarios, magníficos, ambiciosos y que alcanzaron grandes resultados. Estamos hablando del año 43-44. Después de eso es el secretario de Estado, el secretario de la SAO. Y ahora nos dice varias cuestiones que yo quisiera rescatar y aún abundar en ellas. Nos habla de que el urbanismo sin poder es un hobby. Claro,
si no se tiene la capacidad de llevar a la realidad, a la práctica, aquello que se ha investigado bien o mal, de manera amplia o no muy amplia, pero si no tenemos esa capacidad, pues entonces, como él decía, esos estudios se convierten pues, en un hobby o en un expediente más, en un archivero. Y realmente perderían en gran parte su efectividad. Pero dicho así, y si nos unimos cabalmente, pues yo diría que entonces habría que plantearnos la posibilidad de cómo obtener el poder suficiente para llevarnos a la realidad. Esto me debiera preocupar también mucho, ¿no? Y sobre esto quisiera yo comentar algunas cuestiones como estas. Él habla de falta de voluntad política. Bueno, yo estoy de acuerdo con lo que se ha dicho, con lo que han dicho también los colegas antes, con lo que acabamos de decir. Pero sí me preguntaría algunas otras cuestiones. ¿Hasta qué punto la situación en que nos encontramos, el país en su conjunto, y aunque no quiero de ninguna manera inducir una situación tremendista, pero la situación del mundo, hasta qué punto realmente está planteando situaciones que se están saliendo de las manos de todos los gobiernos, no solamente de aquí, no solamente del municipal, no solamente del estatal, no solamente del nacional. Digo, ya parece que es un hecho. Todo el mundo está de acuerdo que lo que acaba de pasar en Estados Unidos con el huracán, Nueva Orleans, no fue un fenómeno meramente natural, fue un fenómeno natural en que tuvo todo el apoyo, toda la mano libre de una falta de política gubernamental, ¿no? Pero junto a esto tenemos problemas de fondo. En todo el mundo está habiendo un problema de migración del sur hacia el norte, verdaderamente bárbaro, como nunca se había contemplado en toda la historia de la humanidad. La parte del sur, geométricamente hablando, es la parte empobrecida de este mundo y está invadiendo a los países del norte con actos incluso de una violencia tremenda. Lo que ahorita está teniendo que enfrentar España, pues es algo realmente nunca visto, ¿no? Unas dobles barreras, dobles cercos para impedir que los del sur penetren ahí. Estamos teniendo problemas ecológicos gravísimos. El ecocidio es un hecho. El desgajamiento ya de los polos es un hecho. El alza del nivel del mar es un hecho, con todas las consecuencias que esto conlleva en el sentido de posibles inundaciones a poblaciones que se encuentran a la orilla del mar. Y Nueva Orleans puede ser un caso ejemplar. Estamos teniendo problemas de empobrecimiento enorme. Nueva Orleans otra vez, y lo pongo como ejemplo, porque ya hablar del empobrecimiento de México me parece que es un lugar común. ¿Verdad? El empobrecimiento, lo que acaba de acontecer en Nueva Orleans es una evidencia que en el país más rico del mundo hay un porcentaje de 12% que viven en extrema pobreza. Esto dicho en términos de nosotros, pues es una mano delante y otra atrás. ¿No? Personas que viven con $1 al día. ¿Verdad? Bueno, si esto no se ha podido solventar, si aquí los cálculos más aproximados hablan del 80%, me estoy refiriendo a los norteños, que ignoro la situación aquí. Pero para el área metropolitana, el 80% de las construcciones no han pasado por manos de Dios. Es un proceso autoconstructivo en el cual la persona que necesita un techo y una protección no ha volteado a ver a la profesión más antigua del mundo. No es la segunda, es la primera. ¿No? Antes de cualquier cosa, la humanidad necesitó un sitio donde vivir. Así fueron las pueblos, fueron unidos, fueron una casa. Y no volteado hacia nosotros. ¿No? Y si no resolvemos estos problemas, si no tenemos manera de evitar la tala de los bosques, si no tenemos manera de evitar que los que están aserrando los bosques dejen de hacerlo y los indígenas estén pagando las consecuencias, si no tenemos manera de que las personas tengan un mejor ingreso, como lo decía el arquitecto,
Ramírez Vázquez, pues entonces me parece que nuestras propuestas van a estar débiles, van a estar insuficientes, y no por problemas de los arquitectos. Los arquitectos estamos, en cierta medida, no sé si ustedes estarían de acuerdo, estamos pagando los platos rotos, estamos efectivamente de bomberos, ¿no? Apagando los fuegos que hemos heredado, ¿verdad? Y que hemos heredado no de los arquitectos y urbanistas, sino que hemos heredado de sucesivos gobiernos que no se han preocupado por estos problemas. El abandono de nuestro campo es brutal, la concentración y la conurbación es brutal, la migración hacia Estados Unidos es brutal. ¿Cómo podemos planear cuando estamos ante problemas realmente insólitos, ¿no? Realmente ponen en entredicho cualquier posibilidad de planeación, porque cuando estamos decidiendo qué número de escuelas, hospitales, centros asistenciales, equipamiento, mobiliario urbano, resulta que la población ya se fue y nos está dejando poblaciones fantasmas. Entonces, a mí me parece realmente importante, y yo me permito felicitarlos a ustedes de la manera más calurosa, de que se estén tratando estos problemas. Tenemos que enfrentarnos con toda amplitud y, como decía el arquitecto, también con la idea de hasta dónde podemos llegar como arquitectos. Pero si como arquitectos tenemos un límite, bueno, tal vez ese límite se amplía si nos vemos como ciudadanos. Y entonces como ciudadanos peleando por las leyes, peleando por actitudes preventivas, luchando para que estas situaciones no se den y nos repercutan a nosotros. Bien, pincelazos de contrastes. Más para que más brille lo que acaba de ver Ramón. Aquí vive una persona, el Distrito Federal viene a pasar sus veranos aquí, haciendo una cantidad de lo que él llama casas, que son unas aberraciones desde fuera. Son plagios de catálogos de las fotografías de hace 200, 300, 400 años. Ni siquiera eso, es una caricatura. Le cobran y pagan un dineral, lo llena de objetos que consigue en el centro de la República, que aquí deslumbran a mucha gente. Y llaman a los arquitectos, ¿por qué llaman estas personas a esta, que no es arquitecto de ninguna manera? ¿Y por qué no llaman a los egresados de las escuelas de arquitectura de Monterrey? Que son muchos los egresados. Pues yo digo que no son ni suficientes. Hay muchas gentes que sorprenden y asaltan a la gente, a los clientes, pero no dan lo que es la arquitectura un servicio, primero un servicio, no lo dan. Por lo tanto, hacen falta muchísimas escuelas de arquitectura, hacen falta muchísimos arquitectos. Muy bien. Con relación a estos eventos, bueno, muy rápidamente, tenemos el propósito de tener el tema en la mesa con el público. Los temas de arquitectura son del público, no las sesiones de la academia y los eventos de la academia no son solo de arquitectos. Preferimos estar atentos a la comunidad. Tengo muchos comentarios aquí guardados, sacados del arquitecto. Alguna vez te digo, el futuro llega a cada momento y si no estamos actualizados, resultaríamos todos los días son los de ayer. No siempre estamos en la cabecera de la mesa. Recorremos todos sus lados, debemos ser conscientes de ello y aprender a actuar en consecuencia. Y alguna vez me preguntaron, y le quisiera volver a preguntar, ¿el arquitecto es un creador o es un coordinador? Sí. Bueno, debería ser, sí, un coordinador de todos estos aspectos complementarios de la vida de la familia y de la vida colectiva. Pero pensar que la actividad en sí del arquitecto lo pueda orientar y lo pueda definir en la situación actual, pues el arquitecto estudia muy legítimamente para tener una actividad productiva,
porque vive, va a vivir de ello y tiene que pensar en su familia, en su ejercicio profesional. Entonces muchas veces no se orienta hacia donde debería orientarse por la presión de la vida de ese momento y de esa localidad. Se necesitan sí más arquitectos, pero más arquitectos con mayor conocimiento del medio, de la época y con mayor sentido social. Es muy atractivo, sí, llegar a un edificio que sea publicado en las revistas y los muchachos estudiantes pues se impresionan legítimamente por el valor de esa arquitectura y resulta que todos quisieran, yo también en mi época lo decía con otros ejemplos, pero ahora todos quisieran ser Calatrava o Foster, sin pensar que esa creatividad indudable, en lo personal creo que gente como Calatrava son los arquitectos del siglo, pero del siglo en el mundo. Pero si como estudiantes en las nuevas escuelas que son necesarias se dejan guiar por la publicidad de los elementos de consumo para tratar de realizar arquitecturas de ese nivel, no lo logran. Algún día a un grupo de estudiantes en otro estado les decía de una exposición que presentaron: los felicito por la profundidad con la que han estudiado y han aprendido de la gran arquitectura de Calatrava. Qué bueno. Nada más que nuestra realidad del país. ¿Qué van a hacer ustedes si el trabajo que van a tener, muchas veces demandado por la población, es simplemente un mercado en Pichucalco? ¿De qué les va a servir Foster para poder hacer una clínica en la punta de la Sierra Mixteca si no tienen el conocimiento profundo de lo que tantas veces, en eso es muy repetitivo, tengo presentes de la mejor definición de nuestra tarea que la dio Vitruvio? El arquitecto debe ser un profundo conocedor de su oficio y un profundo conocedor del hombre y del medio de su época. Esa ha sido la regla de oro del ejercicio real de la profesión. Conocer a fondo el oficio, sí, pero no se queden muy contentos y muy satisfechos de que ya conozco muy bien el oficio, porque ya revisé todo lo que se ha publicado en el internet y ya estoy muy enterado. Y el Señor no tiene la menor idea de cuál es el medio geográfico y el medio económico del estado de Guerrero. Entonces, cuando vamos de vacaciones y se cruza el estado de Guerrero, nos limitamos así, pero qué porquerías están haciendo. No, se están haciendo así porque no tuvieron la formación profesional, dicho abiertamente, la ética profesional de servir al hombre de ese momento, de ese sitio y con esos recursos. Y todo eso, pues al crecer, se reflejan los problemas de desarrollo urbano, se reflejan los problemas de cómo enfocar
participación ciudadana, resolviéndole sus problemas inmediatos, aun cuando parezcan aspirinas. Pero si no, si le quitamos la aspirina, pues le va a venir el tumor al cerebro. Entonces, esa tarea de mediar lo que se puede hacer con lo que se debe hacer, esa es la tarea profunda de la autoridad. Cuando hablo de necesidad de voluntad política, no es en términos políticos, sino de tener en cuenta la capacidad para realizar las cosas. Esto es lo que se necesita. Y lo que en ocasiones, temporalmente, en un lugar, por una buena estructura de gobierno, en otro sitio por un desarrollo económico sorpresivo muchas veces, son los mejores orientadores y los mejores factores que van a determinar las acciones públicas, que son las que se realizan en nuestra estructura de gobierno. Yo decía, va a haber un cambio de aquel arquitecto académico en el sentido francés de la palabra. Y su conclusión al final del libro era que el gran reto del arquitecto era dejar de ser el más burgués de los artistas, porque siempre lo definió así, ¿no? Era un artista, pero muy burgués, porque le gustaba ser creativo, pero vivir bien, ¿verdad? Y traer unas caras de seda y cenar en restaurantes caros. Dejar de ser este más burgués de los artistas para convertirse en un coordinador, en un asesor, en un gestor, en un director, en un servidor. Claro, esta figura del arquitecto más burgués de los artistas es muy seductora. Nos encanta, vemos los libros de historia, es preciosa, pero tan real lo que usted dice, que en mi época de estudiante recuerdo que todo el mundo pensaba que era más importante parecer arquitecto que ser y para eso era indispensable el zapato de arte, el saco de 5 botones y parecer arquitecto. Eso pues recibimos esa herencia de muchos arquitectos mexicanos que se formaron fuera y que llegaron a ejercer al país sin conocer el país, y la obra impresionante de momento, pues si ahora revisamos las revistas de arquitectura de los 40, de los 50, pues van a encontrar con que aquellas realizaciones extraordinarias de los que parecían arquitectos ya no existen. Ya los picos que tuvo la arquitectura de los 40 a los 60, si existen, ¿cómo están? están en Asia. Están La están haciendo en China. Sí. Y eso, claro, son menciones que a veces salimos un poco, yo les hago un poco del tema, con la preocupación de que pues son los temas en los que creo que tienen que meditar mucho los jóvenes arquitectos. Porque por transmisión de conocimiento, el TEC les da unas posibilidades excelentes. Es una institución de enseñanza ejemplar, pero el estudiante debe poner lo suyo. Y lo suyo es conocer el campo y el país al que van a servir, en el que van a ser auxiliares, no determinantes. Somos instrumentos. En el desarrollo urbano, el arquitecto es un instrumento.
tal vez menos importante que el albañil. Fíjese que la sociedad sí requiere mucho de nuestra asesoría. Lo que la sociedad ya no quiere es que nos queramos imponer. Sí reconoce que sabemos muchas cosas. Pero lo que nos, digo, en el medio en el que a mí me toca vivir, que es un medio bastante agresivo, ¿no? Sanpetrinos encendidos, lo que ya no quiere la gente es que llegue ese ejercicio del poder autocrático, decir se hace esto. Quiere que le expliques, que lo convenzas, que le vendas la idea, que lo escuches, Que lo atiendas. que lo atiendas. Muchas veces el ciudadano común en materia de urbanismo nos puede enseñar a uno tantas cosas, porque él es el que sabe dónde la vuelta está complicada, dónde el chavo está mal diseñado, en fin, uno tiene que escucharlos. Y ese nuevo papel, que se da mucho en lo humano, pero se debe dar también en el ejercicio de la arquitectura cotidiana. Este papel de un arquitecto sí muy capacitado, sí muy técnico, porque la sociedad no lo exige, pero menos imposible. El tiempo está caminando. Entonces el arquitecto se va ajustando, se tiene que ir ajustando, incluso regionalizando. No se necesita el mismo tipo de arquitectura en cada lugar, tiene que ser distinto. Pero me falta un puntito. La ciudad va a tener una fiesta muy grande. Usted ha participado mucho en ferias, en exposiciones, en pabellones, especialmente en las Olimpiadas de México 68. Y Monterrey está, usted debe estar muy bien enterado de este proyecto del Foro 2007. La ciudad tiene ahorita una expectativa de una cirugía grande y de muchas cosas que pueden pasar, y los arquitectos estamos viendo todo lo que puede hacerse. También estamos esperando a ver a quién van a llamar. ¿Por qué no negarlo? Entre las Olimpiadas y esta oportunidad de equipar a la ciudad, de invitar a mucha gente a hacer muchas cosas. Sí, el símil es muy diferente. Los requerimientos y las consecuencias de llevar a cabo una Olimpiada son muy diferentes a los que se plantea en el foro. Tiene la posible semejanza en lo que es una presentación, una acción de valor universal, de valor internacional. Pero el foro de Barcelona pues no se puede comparar con el foro que fue para Barcelona los Juegos Olímpicos, lo que fue para España el que en esa misma época Madrid fuera la capital cultural de Europa. Hay que estar consciente que son otros niveles de atención internacional. Una Olimpiada abarca no solo la participación, en mi época fueron 106 países, ahora en una Olimpiada son 170 los que participan. El impacto tiene mayor impacto, el impacto es mayor porque es en 170 países que en su sitio ese evento es determinante, es importante en todos sentidos. El foro no, el foro, siendo una organización internacional, pues no tiene los alcances, no puede tenerlos, de la inversión que se requirió para los Juegos Olímpicos de Barcelona. Y pongo un ejemplo que más fue importante en
en el desarrollo urbano, ahí sí, de la ciudad de Barcelona. Y los Juegos Olímpicos infundieron ese impacto en todo el país. El nivel es muy diferente. El foro es una muy buena presencia, será en el impacto de conocimiento de Monterrey dentro de los intereses científicos, culturales de la época, que estén al alcance de la capacidad económica de que disponga la ciudad. Monterrey, una olimpiada tiene muchos patrocinios, muchísimos, que lo hacen factible. Por interés comercial, el foro no puede despertar ese nivel de patrocinios internacionales. La olimpiada sí, una exposición universal también, pero serán los segundos foros internacionales que se hagan. Empieza a ser comprendida su importancia, pero ya pretender hacer un pronóstico o una ilusión de que será el mismo impacto de una olimpiada o de una exposición universal, nos estaríamos engañando. No es de esa trascendencia y de esa importancia. La debe tener localmente y como repercusión nacionalmente para el país, como difusión interesante de la cultura universal, presentando lo que México ha aportado a esa cultura universal. Pero no son realizaciones comparables, ni hay que soñar con ellas. No es una olimpiada. Y en la ciudad se le hacen proyectos especiales, como decía usted, el ornato urbano o las rutas, por ejemplo, algunas obras temporales, algunas obras efímeras, otras que quedan para después. A la ciudad, en estos eventos, se le hace un proyecto especial de señalización, de rutas, ustedes manejaban. Yo sé que no es igual a las Olimpiadas, pero manejar por colores algún tipo de eventos, algún tipo de rutas, o sea, cómo se viste o cómo se arma la ciudad en un evento de esta naturaleza, una fiesta de este tipo. Sí, pero en esta época todo acaba por reflejarse en la capacidad económica. Yo quisiera mencionar, aunque esto le correspondería más bien aquí a la agencia, pero ciertamente el gobierno del Estado está haciendo un esfuerzo dentro de las limitaciones económicas que implica el foro por generar un embellecimiento en toda la ciudad. En el caso de San Pedro nos ha tocado trabajar con la Agencia de Transformación Urbana en varios proyectos. Tenemos un proyecto metropolitano de embellecer el río Santa Catarina y equiparlo y armonizarlo y hacer, en fin, una serie de cosas que van a quedar, que de alguna manera, insisto, esto le correspondería más a la Agencia Nacional de Música. Bueno, pues nada más para mencionar un poquito, sí es una gran oportunidad del foro para posicionar a Monterrey como una ciudad internacional, y el tema que se va a tocar o va a tratar es como una sociedad de conocimiento. Entonces, se van a empezar a dar algunas actividades
y algunos diálogos urbanos, que tienen mucho que ver con el espacio que se van a usar, rehabilitar ciertas áreas, muy importante para recibir una gran afluencia de gente. Se están haciendo proyectos, pero se van a hacer en corto y largo plazo, que es específicamente para posicionar a la ciudad. Entonces, es una buena oportunidad para dar una nueva cara al mundo, ¿no? De lo que puede llegar a ser la ciudad de Monterrey. Sí, en realidad su mayor importancia es el ser un detonador en el interés público de una serie de obras y de mejoramientos que por el momento pudieran no sentirse urgentes, pero ante esa posibilidad del interés internacional que le traiga forzosamente impactos económicos favorables, pues entonces el foro tiene ese factor básico de llevarlo a cabo al máximo de las posibilidades, siempre y cuando además esas posibilidades estén siendo congruentes con lo urgente que al cumplirse la misma gente lo va a ver con una gran simpatía porque está viendo que está recibiendo un beneficio de esa acción internacional, porque la acción internacional nos interesa a todo el país, pero al habitante de la colonia que está viendo la transformación que requiere el foro para cumplir con su función, pues lo va a agradecer directamente. Por ejemplo, en los Juegos Olímpicos, ¿cuántos estadios se construyeron? No, en los ciudades olímpicas, en ese sentido, México no es ejemplo, porque no teníamos los recursos. Era un país en desarrollo, que llamaban, para no decirnos en subdesarrollo. Hubo protestas en todo el mundo por habernos dado la sede de la Olimpiada. ¿Cómo iba a ser una Olimpiada un país en desarrollo después de la que había hecho Japón, que estaba en ese momento en el pique de su desarrollo, ¿no? En el punto alto de su desarrollo? El rechazo a la Olimpiada de México fue internacional. Los Ángeles se ofreció a entrar de sustituto, pues porque los pobrecitos del sur no la íbamos a poder hacer. Y entonces no teníamos la posibilidad, como arquitectos, de hacer ese conjunto de instalaciones tan extraordinarias como las que se hicieron en Barcelona, las que se hicieron en Seúl, en Corea. Esos grandes conjuntos, los que hizo Kenzo Tange en Tokio, no podíamos pensar en ello. Primero porque teníamos un plazo para realizarla de 27 meses, porque no se pudo iniciar antes por la gravedad del presidente López Mateos, que tenía esa responsabilidad y que en la esperanza de su curación se fue retardando. Cuando él ya lo dejó, pues casualmente, como eran todas esas decisiones, ahí me cayó la responsabilidad de hacerlos, pero teníamos para hacerla 27 meses. Ahora una Olimpiada se da 7 años antes y en 27 meses teníamos que hacerlo con lo que teníamos. Solo construimos lo que materialmente no había cómo realizar y se quedó en Palacio de los Deportes, en alberca olímpica,
pocos los que teníamos bicicleta. Y de todo lo demás fue ver cómo a la mexicana, ahora cómo me improviso. Bueno, pues el levantamiento de pesas, que va a haber poco público, pues, en el Teatro de los Insurgentes, que se necesitaban canchas de entrenamiento, los parques deportivos que se habían construido en la ciudad deportiva, en Estitlán, en Popotla, en Xochimilco, aprovechar todo eso, pero no para construirlas como arquitectos, hubiera sido una maravilla de oportunidad. No teníamos con qué, ni tiempo. Entonces, herencia en ese sentido arquitectónico, pues no la pudimos hacer. Se hicieron concursos, yo ya no actué como arquitecto, porque había terminado el estadio de fútbol, pero un año antes. Y fuera de eso, pues no pudimos darnos los lujos de arquitecto que se dieron en Barcelona, que se dieron en Montreal, que se dieron en muchas otras olimpiadas. La única que no dejó nada más que desprestigio para ellos fue la de Atlanta. Que la de Atlanta fue un fracaso en la que no funcionaron ni las computadoras, porque la información que se daba en Atlanta era verdaderamente ridícula, porque no hicieron inversión, sino que a cada empresa le dijeron: tú lleva la parte de organización electrónica con tu personal de tu empresa, y no había relación de uno con otro. Es la peor olimpiada que ha habido en la historia, la de Atlanta. Y aquí, con lo poco que teníamos que aprovechar, se pudo hacer, y gracias al sistema de gobierno. Nosotros no hicimos una villa olímpica para 10,000 personas que se necesitaban, 6,000 atletas y los auxiliares. ¿Por qué? Porque le dijimos al Estado: el Banco de Obras Públicas tiene proyectados 2 conjuntos de habitacionales. Mira, hazlo cerca del Estadio Olímpico. Yo te pago renta 2 meses, 30 millones, que te va a costar menos tu Villa Olímpica. Y la hacemos, la vas a vender mejor. No se le va a deteriorar, porque no la entregues acabada. Pisito de cemento. Servicios sanitarios, no los dos departamentos, sino para una delegación de cada país, y con la armonía que se necesitaba para poder tener en el mismo sitio, porque así lo hicimos además, a los atletas árabes y a los atletas israelitas, después de la guerra de 6 días, o bien para que convivieran los rusos y los checos una semana después de la invasión de Praga. Entonces era un problema de organización, pero no de inversión. Ahora que a esa sí dejó una lección, a partir de nuestra Villa Olímpica, construida para venderla después, así lo han hecho todas las Olimpiadas. Construyen unos conjuntos estupendos, Barcelona, y luego, como inversión inmobiliaria, se venden. Pero pues ya fue mucho el esfuerzo de realizarlo con lo que había, y como arquitectos perdimos la oportunidad.
bueno que la perdimos, de hacer un gran conjunto de construcciones olímpicas que cuando pasa la Olimpiada no se vuelven a usar, porque nunca vuelve a haber simultáneamente alberga, arena de box, toda esa serie de deportes con su propia instalación. Eso llevó a la riqueza Tánger a después incrustarle otros servicios, porque ya no se usaba. En Seúl fue peor, pero Barcelona sí lo pensó muy bien. Aprovechó lo que tenía y lo que no tenía sirvió para desarrollar toda la vieja zona industrial que estaba abandonada y fue un impacto urbanístico que todavía lo está gozando en Barcelona. Pero eran otras circunstancias muy diferentes. Lo poco que logramos pagar fue con las pocas participaciones de aportación que tuvimos, porque la Olimpiada de México fue la última Olimpiada romántica, pero no había patrocinios, estaban prohibidos. No se podía recibir dinero de empresas como publicidad. En el centro de prensa, el conjunto de máquinas de escribir eran de la Olivetti, pero había que taparle el nombre de la marca porque estaba prohibido. No recibimos más que los derechos de la primera Olimpiada que se transmitió por televisión a color, pero fue la última romántica, no teníamos los patrocinios de ahora. La próxima de China, ya el arreglo de los derechos de televisión de la Olimpiada de China se cerró en $4.800 millones. Esa es otra cosa. Una Olimpiada no es comparable con las Olimpiadas actuales, con la muestra de nuestro nivel de desarrollo se pudo, pero ya no. Y perdón porque me salí de los temas. Porque bueno, la proporción sí es distinta, porque el deporte convoca a mucha más gente, pero es el hecho de que en la ciudad pasan cosas nuevas y pueden ser interesantes. Quisiéramos, de hecho, agradecer, está la sala bastante llena, muy interesante. Tenemos tiempo para una o dos preguntas del público. Después, por otra anécdota que tiene por ahí, regresó a la arquitectura. La anécdota de qué sentido, no lo logré usted comentó con relación al urbanismo en una plática que dio en la UNAM que era una clase optativa y después le tocó a usted participar en un taller. ¿Pensó usted por un momento que era mejor no estudiar arquitectura? Tomó unas clases de leyes y después tuvo un encuentro con algún maestro que lo regresó a la arquitectura y fue su primera intervención en el urbanismo. Es el Alzheimer, pero bueno, finalmente lo que voy es que en algún momento usted tuvo duda de estudiar o dejar la arquitectura en su carrera. Básicamente eso, y finalmente, afortunadamente, no lo hizo, y lo tenemos como un gran arquitecto mexicano.
nunca dudé de mi estudio de la arquitectura, porque la había yo entendido de una forma diferente a lo que era la arquitectura nacional. Si se trata de anécdotas, pues es una personal que sí me guió mucho. En realidad son dos. Mi familia era de abogados. Fueron de la generación del 29, la generación vasconcelista, la que en poco tiempo que tuvo responsabilidad ejecutiva, pues hizo renacer la Universidad Nacional, recrear la Secretaría de Educación Pública, darle un esquema extraordinario a la difusión y a la preparación de la carrera magisterial, que después, pues entre los productos que dejó, fue a un Jaime Torres Bodet, que a los 18 años era el secretario particular de Vasconcelos. Esa generación de una oposición frustrada por la pérdida de la elección 29. Esa generación se tuvo que refugiar al no tener ya posibilidad de ejercer la autoridad a la que había luchado. Se refugió en la educación. Y entonces en la educación pues fue la suerte la que, por ejemplo, me tocó en la secundaria 4, hace poco platicábamos de eso, con que el maestro de Historia Universal, el que me indujo a ser arquitecto, fue Carlos Pellicer. Ese era el maestro de la secundaria. Con Salvador Novo en literatura, con Sotero Prieto y Nápoles Gana en matemáticas. Era la generación vasconcelista que cuando se refugió en la enseñanza, pues nos tocó recibir esa formación. Y de esa formación, Carlos Pellicer, en su última carrera, en su última clase del año, para recordar la raíz occidental de nuestra cultura, se remontó a describirnos la forma de convivencia que se desarrollaba tan brillantemente en la Acrópolis de Atenas. Pero fue el uso de esos lugares de reunión, aprender la arquitectura como convivencia, como espacios para convivir y para servir. No habló de estilos, no habló de formas arquitectónicas, no habló ni de sistemas constructivos. Habló de lo que era la convivencia, pues tan claramente cuando estaban todos amargados, pues lo que representaba esa raíz cultural en el sentido de la democracia, los espacios para convivir. Allí descubrí esa función de la arquitectura y fue por lo que me fui a inscribir al bachillerato que era para arquitectura. Cuando llegué a la casa y a mis hermanos, viejos vasconcelistas, jóvenes estudiantes, cuando les dije voy a estudiar arquitectura, me dijeron que arquitectura, esa es profesión de ricos y no conocemos más que uno. Sin embargo, pues les repetí todas las reflexiones de Carlos Pellicer de lo que el país necesitaba,
de las carencias que había, no solo de vivienda, de servicios básicos como los mercados o las clínicas. Cuando empecé a comprender esos valores de la arquitectura, fue por lo que estudié arquitectura. No sabía yo nada, ni de estilos, ni de sistemas constructivos, ni de niño dibujaba, ni hacía casitas. Eso que muchas veces se dice, no, yo cuando era chico hacía casitas y dibujaba. No, yo dibujaba a Mamerto, que era la tira cómica, los Panchos Ramona, todo esto para los muchachos, pues así, es totalmente desconocido. Pero esos eran los entretenimientos de la infancia nuestra, así fueron. Pero fue un poeta, Carlos Pellicer, el que me orientó hacia la arquitectura. Y de allí ya no me salí de eso. En parte porque no tenía cómo ir a estudiar fuera. No nos alcanzaba por el rico por conocernos. Si terminamos una última pregunta que se puede contestar con una sola palabra, sí, no, quién sabe, puede ser, etc. Yo como arquitecto y sobre todo como ciudadano un poco desconfiado por toda esta parte histórica que hemos vivido sobre la ciudad, preguntaría, ¿se va a dar en estas condiciones? Esta pregunta luego que corresponda. ¿Se va a dar estas condiciones de imaginación e inteligencia, de voluntad política, de armonía, de participación en este próximo foro? Sí. Creo que no es la única profesión en ese sentido, todas deben tener esa relación con la sociedad. Vivimos en ella y vivimos para servirla. Es lo fundamental. El arquitecto creo que es algo que ha sido muy repetitivo en mis intervenciones siempre. Lo importante de la arquitectura no es hacerla, sino que sea útil, que se viva, que se use, que se habite y sobre todo para los jóvenes, que no tengan como preocupación la fotografía donde se va a publicar, porque la foto muy buena, en la que se lucen muy bien nuestros fotógrafos, no es la arquitectura. La arquitectura es lo que está dentro, es el espacio que se vive, y eso no lo da la fotografía. Es el estudio de cómo se produjo, cómo se hizo y para qué se hizo. Es fundamentalmente utilitaria. Por eso creo que se acerca mucho más a la técnica que a las bellas artes. El que sea bella es consecuencia del acierto con que se haya realizado, pero es consecuencia. El arquitecto es un técnico al servicio del usuario, ya sea aislado o para necesidades colectivas, para un estadio, para una basílica o para un congreso. Esos temas pues siempre me han coincidido con esa vieja enseñanza que recibí de que era para espacios para convivir. Y pues eso es lo que creo que me ha guiado y lo que me preguntaba. Pues no, nunca me he arrepentido
ello cuando fretazos no han faltado, escaseces no han faltado, pero la orientación que para muchos representa es extraña. La influencia fundamental fue de un poeta, de Carlos Pellicer. Porque 80% lo reprobaba, según ustedes recordarse. Más cerquita, sí. Así que el 80% de los discípulos de los dos apóstoles Gándara lo reprobaban. Así se decía allá. Mi pregunta es esta para todos los arquitectos. Me vino a la mente con su expresión de hace un momento de que la obra arquitectónica debe ser útil, que se debe usar. Y me acordé de nuestro famoso puente atirantado, que muchos le llaman el atarantado, o otros le llaman el 2003, en parte porque se construyó, se terminó en el año 2003, pero más bien porque circulan 2.000 automóviles por debajo y 3 por el puente. Bueno, sí, el tema es delicado para tratar. Me recuerda aquel tradicional y muy conocido puente de San Juan de los Lagos que se hizo en la época de Porfirio Díaz, con un letrero que decía: este puente se cruza caminando por el río. Así era de útil ese puente, es que no pretendo hacer referencias al otro. Ya para finalizar, yo quisiera solo hablar en una felicitación que hizo Ramón Vargas Salguero al decir que estos temas, ¿verdad?, como el que se tocó en este foro, son poco frecuentes en otros lugares. En realidad serían poco frecuentes en cualquier lugar, pienso yo, si no tuviéramos un auditorio de esta estatura, de esta calidad y un público como ustedes, ¿verdad? Entonces, todo esto que hacemos desde la cátedra y en la academia es para ustedes y por ustedes. Así que muchísimas gracias por venir y a nombre de la Cátedra Luis Barragán y la Academia Nacional de Arquitectura, queremos invitarlos también mañana a que continúen con los eventos, el proyecto comunitario, que es un concurso donde las universidades de la localidad hacen un proyecto, ¿verdad? En esta ocasión se trata de la regeneración del Centro Histórico de Santa Catarina. Será a las 10:30, el Jardín de las Carreras del TEC. Sería bueno ver qué es lo que están haciendo las universidades para mejorar algún área de la ciudad. Después tendremos en esta tónica de hablar de arquitectura y de motivar a los alumnos de todo el sistema tecnológico a un taller de ideas que será precisamente sobre el conferencista invitado, el arquitecto Pedro Ramírez Vázquez. Será a las 3 de la tarde mañana en aulas 4, 117. Están cordialmente invitados ahí.
tanto el arquitecto Ramírez Vázquez como el arquitecto Ramón Vargas Salguero debatirán e intercambiarán ideas con los estudiantes de este taller y se premiará el artículo o los artículos que resulten ganadores. Una cosa más. Compañero fundador de esta organización de la academia, quiero anunciarles que me han hecho el honor del Tecnológico de Monterrey nombrarme coordinador nacional de la cátedra que nació aquí, pero que ya les está gustando a otros lugares de la República. Quiero anunciarles que a partir de este evento está Lucía Elizondo, responsable de la cátedra de Monterrey, para la cual le pido un fuerte aplauso por lo que ha dado. Agradecemos la hospitalidad de la academia para haber seguido la cátedra. Yo pido perdón en público porque me sentí miembro de la academia, como lo soy, con la averiguata aquí de amigo que yo tuve con Juan. Los quiero mucho y los respeto. Y bueno, en esta tónica también de la academia y de los aplausos, la Academia Nacional de Arquitectura quiere entregarle un reconocimiento al arquitecto Pedro Ramírez Vázquez. Entonces el presidente, Fernando López, le hará entrega de este reconocimiento por su participación en este evento. Los invitamos a todos a seguir esta charla en el lobby, en un hotel, y también está la presentación de los dibujos que ganaron en el concurso Rincones de Hotel. Muchas gracias y hasta pronto. Ramón Vargas Salguero, conferencista del curso previo. Claudia Nava, arquitecta y planificador urbano. Juan Ignacio Barragán, secretario de Desarrollo Urbano del municipio de San Pedro. Roberto Chapa, arquitecto, catedrático del Tecnológico de Monterrey y actual secretario de la Academia Nacional de Arquitectura, capítulo Monterrey. Eduardo Padilla, coordinador nacional de la Cátedra Luis Barragán a nivel país, a nivel México.
Finalmente, para este foro, nuestro moderador será el arquitecto Fernando López, presidente de la Academia Nacional de Arquitectura Capítulo Monterrey, y a quien agradecemos por su valiosa aportación a este evento. Damos inicio a nuestro foro. Muchísimas gracias. Fernando, tienes la palabra. Gracias. Buenas noches a todos. Estamos muy complacidos de esta invitación de la Cátedra Luis Barragán. En lo sucesivo estamos en este proyecto de compartir eventos y compartir esfuerzos en la discusión de la arquitectura y el estudio de la arquitectura. Doy también la bienvenida a los distinguidos invitados. De cierta manera, en esta, mesa próxima sala, están representados varios actores de la arquitectura en el quehacer arquitectónico y quehacer político, frase frecuentemente repetida por el arquitecto Pedro Ramírez Vázquez. También lo son ciertamente de varias generaciones de arquitectos que representan la evolución de la planeación y control del desarrollo urbano, por lo menos en los últimos 40 años. Quisiéramos tocar algunos temas